Señores, muy buenos días. En representación de la Bolsa de Cereales de Córdoba y Maizar, la cadena del maíz y el sorgo de Argentina, instituciones organizadoras de este acto, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada en la cual el maíz nos convoca como principal protagonista. Daremos inicio al remate del primer lote de maíz, dejando inaugurada simbólicamente la campaña comercial del ciclo 2021-2022. Esta iniciativa cuenta con el apoyo institucional de las bolsas de cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires y Entre Ríos, y las bolsas de comercio de Rosario, Santa Fe y Chaco. También nos brindan su apoyo las cámaras arbitrales de cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe. Agradecemos a los directivos de cada una de ellas. Damos igualmente la bienvenida a quienes se sumaron vía streaming a través de nuestro canal de YouTube y agradecemos a Agroeducación por acompañarnos una vez más. Ahora sí, nos aprestamos a dar comienzo formal al acto de remate del primer lote de maíz, iniciativa, como apuntamos al principio, impulsada por la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Asociación de la Cadena del Maíz y el Sorgo Argentino, Maizar. Nuevamente, la campaña agrícola estuvo marcada por los efectos de la Niña, con condiciones más secas de lo habitual en gran parte del territorio agrícola. Esta situación afectó el rendimiento del cultivo, que sería más baja respecto a la campaña pasada. De acuerdo a distintas fuentes de información, la cosecha 2021-2022 del cereal oscilaría entre 47 y 53 millones de toneladas, volumen inferior al ciclo pasado. A pesar de ello, por tercera campaña consecutiva, la producción de maíz superaría a la de soja, consolidándose en los sistemas productivos de Argentina. La relación entre la superficie sembrada de soja y maíz alcanzó el menor valor en más de 30 años. En un contexto donde las reglas pueden cambiar de un momento a otro, afectando la previsibilidad, los productores siguen invirtiendo y apostando por este cultivo que tantos beneficios genera para la sostenibilidad y para la economía nacional. La provincia de Córdoba se ha posicionado como la primera productora a nivel nacional en cuanto a maíz, y este remate no hace más que reflejar la trascendencia e importancia de este cultivo a nivel regional y nacional. Preside en este evento el contador Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el licenciado Pedro Piñó, presidente de Maizar. Lo acompañan el doctor Fabián López, ministro de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, el ingeniero Marcos Blanda, secretario de Agricultura de Córdoba, la doctora Victoria Rosati, directora de Vinculación Sectorial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la diputada nacional Zoer El Zucaría, el diputado nacional Gustavo Santos, el licenciado Guillermo Acosta, secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba, integrantes de toda la cadena de maíz. Nos acompañan en el recinto autoridades de las demás bolsas y cámaras. También Walter Ferraris y Gustavo Betular, de Graci Sociedad Anónima, Mario Aguilar Benítez, del establecimiento Las Chilcas, Miguel Ferrer, en representación de Eduardo Jesús Tesore, productor que cosechó el primer lote de maíz de esta temporada. Los invitamos seguidamente
a compartir la siguiente presentación institucional del remate. A continuación, agradecemos el acompañamiento del secretario de Agricultura de la Nación, el ingeniero Matías Lestani, quien ha enviado esta salutación. Hola a todos, es un placer poder participar de este remate simbólico del primer lote de maíz con el cual inicia la campaña 21-22. Agradezco la invitación de la Bolsa de Cereales de Córdoba en cabeza de su presidente Juan Carlos Martínez, la invitación de la Asociación Maizar a través de su presidente Pedro Viñó. Entendemos la importancia de este cultivo en la integración en las cadenas de valor productivas de la Argentina, un cultivo versátil, fácil de integrar, flexible, que por sus características potencia el desarrollo de todas las cadenas productivas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la generación de la proteína animal. Córdoba es el principal productor del país de este cultivo, que viene aumentando en su intención de siembra y que se ve manifestado en los rendimientos que viene teniendo. Este año no se ha impactado la sequía principalmente en los cultivos tempranos, pero no obstante esto, ha llovido y los cultivos más tardíos han compensado parte de esa pérdida. Creemos firmemente que es un cultivo que va a seguir creciendo, que tenemos que potenciar tanto en sus usos tradicionales para alimentación humana como animal, como para sus otros usos. Desde ya les dejo un saludo grande desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Tenemos que agradecer, por cierto, a la articulación público-privada y a la excelente relación que mantiene la Bolsa de Cereales de Córdoba y el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba. El doctor Sergio Busso, quien hoy no ha podido sumarse por ocupar su agenda con antelación, ha enviado el siguiente mensaje. Buenos días. Por cuestiones de agenda, lamentablemente no voy a estar presente en un acto tan importante como es el primer remate de maíz que hace la Bolsa de Cereales de Córdoba junto a Maizar. Nosotros hubiéramos querido en lo personal estar con ustedes acompañándolo, pero bueno, va a estar mi equipo, el equipo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, compartiendo con ustedes una fecha tan importante, porque para Córdoba el maíz es importante. Fundamentalmente, sobre todo las últimas cosechas que fueron récord en nuestra provincia. El año pasado, nomás en la campaña 2021, se sembraron 2.300.000 hectáreas
y hubo un rendimiento de casi 21 millones de toneladas. Eso ya de por sí solo está marcando la importancia que tiene este cultivo para nosotros, para los cordobeses. En la campaña actual, 21-22, se sembraron 3.100.000 hectáreas para maíz grano y se esperan obtener todavía, es muy prematuro decirlo, pero seguramente entre 19 y 20 millones de toneladas de maíz. Tal es la importancia del maíz que venimos repitiendo para Córdoba, que estamos dispuestos este año, y lo quiero un poco anticipar, junto con la Bolsa de Cereales y Maizar, organizar un congreso, el primer Congreso Internacional de Maíz que vamos a hacer en Argentina y que tenga sede en Córdoba. Es todo un desafío, pero bueno, sabemos que cuando nos ponemos compromisos como este, seguramente el resultado va a ser totalmente importante. Así que simplemente les quiero dejar mis saludos, mis felicitaciones, que tengan una buena jornada y siempre vamos a estar trabajando por el desarrollo y el progreso de nuestro país y de Córdoba. Ha sido el mensaje del ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, el doctor Sergio Busso. Invitamos al presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, al presidente de Maizar y también al ministro de Servicios Públicos de la provincia a que tomen ubicación aquí en el escenario. Y como ustedes habrán escuchado hace un instante, el ministro Sergio Busso ha anunciado la realización del Congreso Internacional del Maíz. Entiendo que será allá por el mes de septiembre u octubre. Continuando con este acto, toca que se dirija a ustedes y también a la audiencia que nos sigue por streaming, que dirija su mensaje el presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el contador Juan Carlos Martínez. Bueno, bienvenidos, un placer tenerlos aquí con nosotros una vez más en esta nueva edición del remate del primer lote de maíz. La verdad que para nosotros es un placer contar con esta audiencia, acompañado de las autoridades provinciales, legisladores, con Pedro, presidente de Maizar, con todos los amigos y colegas de las bolsas involucradas en el comercio de cereales del país, con las cámaras que han estado también sumándose a esta convocatoria, con el representante del productor, el representante de la empresa que recibió el primer lote, con todos dispuestos a brindar este escenario que es un homenaje a este cultivo tan noble y tan caro a los sentimientos de los cordobeses, pero del país en general. Como se dijo, es un año particular donde, si bien crecimos en área, vamos a caer en producción, víctima de los vaivenes que tiene la conducta climática y que nos ha impedido tener los rendimientos que hubiéramos deseado y que habitualmente generamos, pero el contexto se presenta bien en algunos otros aspectos, como es el precio. Para ello fue fundamental la reactivación mundial después del COVID, o en la finalización del COVID, pero un hecho lamentable potenció estos buenos precios, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Este hecho realmente que parece de otra época, la verdad que no parece del siglo XXI, genera una retracción en la oferta de los commodities en general, pero de los commodities agropecuarios en particular, y esto ha potenciado el valor de nuestros productos, también ha potenciado el valor de nuestros insumos, así que la ecuación ahí un poco está en juego. De todos modos es favorable, no sé cuánto durará, porque probablemente ante una solución de este conflicto, a mediano plazo esto tienda a corregirse. Probablemente en el corto plazo no, porque se están jugando algunos aspectos en la estrategia de siembra, pero es de esperar que se solucione rápido, porque más allá de lo económico, lo fundamental es
enorme cantidad de pérdidas humanas, su mayoría es inocente, y probablemente el hecho que queda desnudo la fragilidad del equilibrio de los poderes mundiales, ¿no? El productor agropecuario, más allá de los riesgos económicos que está siempre dispuesto a encarar y que lo sabe administrar, incluso de los riesgos climáticos, hoy en nuestro país enfrenta un riesgo adicional que es mucho más difícil de controlar, que es el riesgo político, el riesgo de la política en sí misma. Hace unos días se trató en las cámaras el acuerdo con el Fondo Monetario. Claramente era necesario acordar con el Fondo Monetario, era importante hacerlo, pero y hubiera sido una gran oportunidad para que una vez resuelto este aspecto, pudiéramos lograr que algún inversionista pusiera sus ojos en Argentina y pudiera motivarse a atreverse a algún proyecto de inversión. Pero bueno, la política jugó este juego de poder que se genera, protegidos porque sabían que se aprobaba el acuerdo, y en este juego salimos todos perdiendo, porque fundamentalmente se debilitó la autoridad presidencial, pero además genera un desincentivo a todo aquel que pueda tener la intención de invertir en Argentina. Días después tenemos episodios de intervención en los mercados, de incremento en la presión tributaria a través del aumento de las retenciones, y volvemos a recrear este escenario de absoluta imprevisibilidad y del famoso riesgo argentino o de seguridad jurídica. Esto genera un hecho o un antecedente verdaderamente lamentable que en nada contribuye también a este proceso de generar confianza sin la cual no puede haber inversiones. Y ahora, finalmente, un Estado que se empeña en querer cargar las tintas de un índice inflacionario muy alto al sector de los commodities. Todos sabemos que los commodities no son los que generan estos índices de inflación. Pero es mejor encontrar un culpable afuera para ampararse en él y tomar medidas realmente fuera de lugar. Y seguimos generando esta actitud que algunos dicen de pegarnos un tiro en los pies permanentemente. La verdad que un país con estos precios internacionales y siendo productores importantes de estos productos, no debería, y con esta presión formal y real que se tiene sobre la economía, no deberíamos tener problemas. Todos los problemas están basados en la estructura misma, en el gasto de la política, en la ineficiencia en el gasto, en una política monetaria inconveniente, pero poco se hace en camino de solucionar estos problemas. Ni hablar, un tema que conoce mucho Fabián, lo que estamos transitando y vamos a vivir en materia de combustibles, ¿no? El año pasado, en este mismo lugar, hablábamos y advertíamos de lo inconveniente que tenía ese proyecto de ley de cara a las necesidades de divisa, al equilibrio de una producción energética razonable, y lamentablemente hoy la realidad nos está diciendo que no nos equivocamos en aquel momento, y hoy estamos presos de un esquema productivo en materia de biocombustibles y de energía en general muy difícil de resolver y que probablemente termine siendo fuente de desabastecimiento en el corto plazo. En el caso de los biodiesel, sigue un corte muy pequeño. En el caso de los etanol tenemos una trampa fenomenal. Tenemos que importar nafta, lo hacemos a 120 pesos, más IVA, más impuestos en general. Las petroleras le están pagando a la etanolera con la fórmula vieja, 65 o 66 pesos. Debería pagar 77 con la misma fórmula que el Estado propuso.
con un costo de arriba de 80, oscila entre 82 y 85 según la eficiencia productiva de cada planta, y la fórmula daría 90. Fíjense que si aún convalidaran 92, que creo que da, seguiríamos pagando menos que si importáramos, como estamos importando, naftas, ¿no? Y a todo esto se agrega que los cupos siguen rígidos. Por hoy, si los ampliaran, no los cumplirían las etanoleras, obviamente, porque trabajar a pérdida no es viable, y estamos en riesgo de desabastecimiento. Sin embargo, nada se va haciendo para corregir, porque estamos presos de estas ideas que en su momento nos llevaron a esta pésima ley de biocombustible. Creo que Fabián tiene mucho para decir en esa materia. Pero bueno, de todos modos, somos conscientes que Argentina tiene oportunidades porque tiene potencial productivo, porque tiene eficiencia tecnológica, porque tiene una capacidad a desarrollar en materia de valor agregado. Y en la bolsa estamos trabajando permanentemente en distintos foros para poder aportar estudios técnicos, propuestas, y en ese sentido tenemos una fuerte identidad con el Consejo Agroindustrial Argentino. Fuimos parte de su creación, lo acompañamos en todos momentos, trabajamos en sus mesas, y de verdad que creo que es una herramienta fenomenal que a partir de las bolsas de cereales pudimos ir convocando, y hoy son 61 entidades que abarca todo el arco y que pretende generar una propuesta de proyectos a largo plazo, con mucha previsibilidad, que nos lleve a una producción de alrededor de 200 millones de toneladas, que contenga proyectos de valor agregado, que tenga que desemboque en una mayor cantidad de empleo genuino. Hemos hecho propuestas, algunas de ellas han sido tomadas en cuenta, hay una ley que está en el Parlamento a punto de debatirse, con algunos cambios respecto a nuestra propuesta original, pero con avances sobre la situación en la que estamos viviendo hoy, y seguiremos trabajando para terminar de completar nuestras propuestas. Obviamente, las retenciones son una parte importante en este tema. En el Consejo Agroindustrial Argentino estamos convencidos, como en general la sociedad, que las retenciones son un mal impuesto, deberían ser cero, y en ese sentido proponemos ir armonizando un programa a lo largo del tiempo para que lleguemos a ese objetivo de cero. Este impuesto, tal como está hoy planteado, no tiene en cuenta la capacidad contributiva. De hecho, hoy estamos rematando un lote que proviene de una zona en la que el clima no fue un aliado. Ese productor está perdiendo. Sin embargo, cuando sale al mercado, paga retenciones. Cuando en realidad lo lógico, lo razonable, lo que en cualquier país sensato se debería dar, es que cada productor pague el impuesto a las ganancias que debe pagar. Y de esa manera lograríamos un federalismo superior, porque las provincias podrían coparticipar de los ingresos que genere la actividad económica. Hoy lo captura el Estado Nacional y lo administra como puede, como son sus urgencias, pero también muchas veces sirve para alinear y disciplinar conductas de las provincias. En realidad, un país que se tilde de federal debería tener las recaudaciones en las provincias y delegar en la nación todas las actividades que son propias de la nación. Bueno, es hora que todos trabajemos en ese sentido. Y es posible que lo hagamos, pero sí, todos necesitamos asumir ese compromiso. Y en ese sentido, la Bolsa lo viene haciendo, hoy lo viene haciendo a través del Consejo Agroindustrial, a través de la Mesa Productiva de la provincia de Córdoba, que también está planeando algún programa económico global, más transversal al que tiene el Consejo Agroindustrial Argentino.
Y en definitiva, todos nos vamos comprometiendo con las actividades que hagan a una mayor producción en un ambiente muy sustentable. En materia de sustentabilidad también estamos trabajando mucho. Lo estamos haciendo con las bolsas a través del programa de carbono argentino, que es la huella de carbono. Pretendemos llegar a los certificados de carbono como un objetivo final. Estamos trabajando fuertemente en ello. Estamos trabajando con la provincia desde el inicio. Ya ni lo nombro porque están naturalizados para la bolsa, trabajando en el tema de las buenas prácticas agropecuarias y ayudando para que esto se afirme, para que esta realidad sea beneficiosa para todos. Acabamos de firmar un convenio con UCAPAC para el financiamiento del enverdecimiento, que trata de poner a disposición de los productores y empresas financiamiento para amoldarse a proyectos que generen una mejora en la sustentabilidad. En fin, hay muchas actividades que se pueden hacer. Creemos firmemente que todavía estamos a tiempo, que podemos generar un ambiente de diálogo fructífero, público-privado, para que podamos orientar toda nuestra energía para que este país bendito que todos adoramos y que sabemos todos que tiene mucha potencialidad, pueda encontrar un camino de diálogo que nos lleve a salir de esta situación. En ese sentido, exhorto a todos a que sigamos peleando, poniendo el lomo a esto. No nos podemos dar el lujo de abandonar este camino. Tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos, porque en general se dice por nuestras generaciones futuras, pero lo debemos hacer por nosotros mismos, por nuestra propia dignidad, por nuestro propio honor de sentir que hemos hecho lo que tenemos que hacer. Así que yo creo que definitivamente no tenemos una opción de abandonar el barco, tenemos la obligación de remar todos juntos y en la misma dirección. Así que muchas gracias por estar aquí y espero que tengamos un remate realmente exitoso. Gracias. Se ha escuchado al presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el contador Juan Carlos Martínez. Ahora invitamos a dirigirse a ustedes al presidente de Maizar, Pedro Viñó. Muchas gracias. Para Maizar siempre es un placer hacer este evento hermanado junto con la Bolsa de Cereales de Córdoba. Un evento que en definitiva es un evento en donde deberíamos celebrar, ¿no? La cosecha es cuando uno termina y cristaliza ese sueño que empezó el día que empezó a hacer su barbecho, empezó a planificar cómo iba a ser ese cultivo. Bueno, hoy aquí estamos de alguna forma para celebrar. Lo primero que hay que hacer seguramente es agradecerle a Dios por tener la posibilidad de cosechar. Hay mucha gente que no le fue tan bien este año y otras que sí, pero bueno, esto es parte de lo que es producir y sabemos que esas son las reglas de juego. Después están todas las cosas que enumeró Juan Carlos que lamentablemente suceden y con las cuales suscribo absolutamente. Yo quiero centrarme un poco más en la esperanza, en esa esperanza que tiene el productor que decide hacer maíz, en esa esperanza que tiene ese industrial que decide ampliar su planta, en esa esperanza que tienen muchos argentinos a lo largo y a lo ancho de la Argentina que dentro de la cadena apuestan y siguen apostando para producir, para desarrollarnos. El maíz argentino tiene una oportunidad histórica, ¿no? El sistema productivo en el que estamos inmersos, que mucho tiene que ver la siembra directa y por ahí una no tan alta fertilización nitrogenada como sucede en otros competidores, hace que nuestro maíz sea, este año lo vamos a medir, pero yo me animo a adelantar, vamos a ponerlo en estos términos, uno de los maíces con menor huella ambiental del mundo. Yo estoy convencido, y esto off the record, que es el que menor huella ambiental del mundo tiene. Y eso hoy es una oportunidad impresionante, porque eso hace que el bioetanol sea el bioetanol con menor huella ambiental del mundo,
que un bife que sale de un feedlot argentino sea el bife con menor huella ambiental del mundo. CEPA acaba de medir la huella ambiental de su producción apícola y están encantados y va a haber sorpresas grandes, nos dicen, lo están por hacer público. Todo eso abre una oportunidad inmensa para un país que necesita desarrollarse de forma federal, porque otra cosa que tiene el maíz es que es bien federal, porque en definitiva abarca toda esa cuenca fotosintética tan eficiente que tiene Argentina. Pero lo que es más importante es que está llena de ustedes, que es lo que hacen que se pueda aprovechar una oportunidad así. Ustedes que son las personas que gestionan esa fotosíntesis y que hacen que las cosas puedan suceder. Hay un trabajo hecho por la Universidad Austral junto con la Universidad de Purdue en Estados Unidos que compara el perfil del productor argentino y el perfil del farmer norteamericano. El productor argentino es 15 años más joven y está mejor formado. 53% de los tomadores de decisiones en el campo argentino tienen un título profesional. Eso no es tan común. Y eso habla de la eficiencia que tiene la gestión de la fotosíntesis que se hace en Argentina. La oportunidad que tenemos en ese sentido es inmensa. Por eso tenemos la obligación todos de salir a contar esta historia. Cualquier empresa hoy, cualquier equipo de prospectiva de cualquier empresa hoy está viendo cómo hacer que su producto sea más apetecible para el consumidor. Hoy todos los consumidores del mundo muy preocupados con el tema ambiental. Con el maíz cada vez se hacen más bienes y productos, gracias a la bioeconomía. Todas esas empresas estarían encantadas de venir a producir al lado del lote, porque si nos llevamos el maíz lejos del lote, agregamos huella. Entonces tenemos que producir al lado del lote, bien federal. Esa oportunidad está latente y es poderosa. Si nosotros logramos generar las condiciones para la inversión, en un país que tiene más del 40% de los compatriotas debajo de la línea de la pobreza, es mediocre, es indignante. Es hora de que nos pongamos de acuerdo en serio y se generen esas condiciones para que ese desarrollo que todos lo visualizamos, lo que lo palpamos, lo que lo vemos, se dé de una buena vez. Y hoy el mundo sigue ofreciéndonos esta oportunidad histórica, creo yo. Por eso desde Maizar vamos a medir la huella de carbono del maíz y vamos a salir a gritarlo a los cuatro vientos y les pedimos ayuda a todos. Todos tenemos que hacernos parte de este asunto. ¿Por qué? Porque necesitamos que los decisores políticos tomen conciencia de la oportunidad y de una buena vez alineemos las variables para que las cosas sucedan. El principal vector, sin lugar a dudas, es la necesidad de generar trabajo federal inclusivo, porque en la cadena del maíz necesitamos, por supuesto, técnicos muy especializados, pero también necesitamos trabajo por ahí con no tanta capacitación, insisto, de forma federal. Por eso hoy yo agradezco esta oportunidad para poder contar un poquito de esta historia, para poner el caballo delante del carro y de una buena vez juntos llevar adelante ese sueño, ese anhelo que cada productor o cada industrial cuando arranca un año sueña en ir para adelante, en mejorar. Argentina tiene todas las condiciones para hacerlo, lo único que falta es ponernos de acuerdo. Sigamos trabajando fuerte, juntos, para que los que toman decisiones vean esta realidad y arbitren las herramientas para que esto suceda. Muchísimas gracias a todos ustedes por su esfuerzo, por su trabajo, y sigamos adelante y que tengamos un excelente remate del primer lote de maíz. Muchas gracias. Y luego de escuchar al presidente de Maizar, invitamos al ministro de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, doctor Fabián López, a que también se dirija a la concurrencia y a quienes nos están siguiendo por streaming. Muy buenos días, Juan Carlos, Pedro, gracias en nombre de ustedes la invitación. Me toca a mí representar al gobierno de la provincia de Córdoba, un saludo, caluroso saludo de nuestro gobernador. Y representando al Gabinete de Desarrollo Productivo, bueno, tuvimos las palabras del
ministro Sergio Busso, que es el que más directamente se vincula con la actividad propia del sector, pero me gustaría aportar la mirada, como bien me diste pie recién, Juan Carlos, a aspectos que a veces no tienen directamente que ver con lo que uno asocia con la... Me gustó lo de la cuenca fotosintética produciendo materia prima y el agregado de valor que después viene de esa cadena productiva. Y lamentablemente coincido con lo que decía Juan Carlos, ¿no? Hoy debería ser un momento de festejo, con una cosecha, porque recoge el producto del esfuerzo y si bien es un momento de regocijo, de alegría, se ve empañado porque un sector tremendamente productivo de nuestra Argentina, un sector que genera desarrollo, genera inversión, genera bienes, genera servicios, genera empleo, de arraigo, como bien decías vos recién, ve de alguna manera obstaculizado sus posibilidades de desarrollo y crecimiento por malas políticas o políticas erráticas a distintos niveles, que no representan el modelo que está acuñándose como el modelo cordobés, que no es el modelo de ningún partido en específico, sino el modelo de una gestión que en Córdoba la venimos llevando adelante entre todos los sectores, entre el sector público, el sector privado, el sector del conocimiento y la investigación. La verdad que si uno lo mira para adelante y ve las oportunidades que Argentina tiene en un contexto donde el mundo está reclamando básicamente dos cosas. Hace mucho tiempo lo viene reclamando, lo viene necesitando, que son alimentos y energía. Argentina podría estar situada en una situación única, en donde podríamos estar exportando ambas cosas con agregado de valor, resolviendo todos nuestros problemas de divisas. Yo siempre menciono un caso particular. Argentina en los últimos 12 años, cuando toma la balanza de gas, entre lo que exportó e importó, terminamos importando 34.000 millones de dólares de gas. ¿No? 34.000 millones de dólares de gas nos pone en escala de qué es lo que a veces discutimos cuando vamos y discutimos una deuda con el FMI de 47.000 millones, cuando en realidad hemos quemado 34.000 millones y lo vamos a seguir quemando, en lugar de aprovechar esta oportunidad para colocar y vender nuestros productos de agregado valor energético, como podría ser un gas natural licuado con tecnología que ya están disponibles, que requería ejecutar algo que ya se sabía hace muchos años que había que ejecutar, porque no es que no se sabía, estaban los informes, estaban las evaluaciones, ya del año 2014 se sabía que había que construir un gasoducto que trajera el gas de los lugares donde se extrae a los lugares donde se necesitan, los centros de consumo propios de Argentina, y los lugares donde podríamos exportarlo. Con una ejecución de gasoducto, el gasoducto ahora que está licitado, el primer tramo de ese paquete de 9 obras del gasoducto Néstor Kirchner, para ponerlo en escala, implica ejecutar cerca de 600 kilómetros de gasoducto. La provincia de Córdoba, entre todos, ejecutamos 3.000 kilómetros de gasoductos troncales en 2 años y medio. Mire si la nación no va a poder ejecutar 600 kilómetros de gasoductos que hoy no están significando un tiro en el pie, como decía vos, Juan Carlos, para poder desarrollarnos, porque ahora los recursos que deja una actividad productiva extremadamente competitiva a nivel nacional, internacional, como es la agroindustria, tienen que ser retenidas para malgastarlas importando algo que podríamos generarlo nosotros mismos, algo que podríamos estar importando, algo que nos acecha ahora en el futuro inmediato por la escasez que podemos llegar a tener de ese combustible para levantar la cosecha gruesa, para la industria de la región, para el abastecimiento en general de centrales eléctricas térmicas, que van a... Mire, para que ustedes se den una idea de a la deriva que venimos en este tema, ¿no? Porque la excusa de la invasión rusa a Ucrania es sobreutilizada. El problema del gas en Argentina viene hace mucho tiempo. Todos los vientos son desfavorables cuando uno sabe dónde va. La central Bicentenario de Córdoba, desde que empezó su funcionamiento en el año 2012, ningún febrero funcionó a gasoil. Siempre funcionó a gas. Bueno, este fue el primer febrero en donde buena parte de sus días tuvo que funcionar a gasoil. A gasoil importado. No, es una locura. Por el lado donde uno lo mire, esto no cierra por ningún lado. Y coincido con la mirada esperanzadora que esbozaba Pedro recién. La verdad que hay que defender, situar en los lugares de toma de decisiones a funcionarios capacitados, formados, con equipo, y que escuchen. Porque no es tan complicado tomar decisiones de esta naturaleza, estas características, sostener un ritmo de inversión decidido en 4, 5, 6 años. Yo lo tiro como un ejemplo y a veces suena alejado de la realidad. Estados Unidos en el año 2015 tenía las mismas potencialidades nuestras en términos de producción de gas natural de shale oil y shale gas, siendo Argentina la segunda cuenca internacional de shale oil y shale gas.
En el 2015 Estados Unidos no exportaba gas natural licuado. Hace 7 años. En diciembre del año pasado pasó a ser el principal exportador mundial de gas natural licuado. Pasó a Qatar y Australia, colocando sus productos en lugares donde lo podríamos estar colocando nosotros, en lugar de andar viendo ahora dónde conseguimos un barco que nos traiga el gas natural que no pudimos producir ni pudimos exportar acá. Bueno, no quiero delinear un escenario demasiado sombrío, pero muestra a las claras lo que decía Juan Carlos, lo que decía Pedro recién. Si nos escucháramos un poco más, si pudiéramos delinear políticas sectoriales afianzadas en el sector público, el sector privado y el sector de conocimiento, que no requiere inventar la rueda, que no requiere más que ponernos de acuerdo. El año pasado lo decíamos con esta pésima ley de biocombustible, esta pésima ley que la verdad, en lugar de potenciarnos el crecimiento y el desarrollo de todas las posibilidades bioenergéticas que tiene nuestra zona, sobre todo nuestra región, de transformar y agregarle valor a la tremenda producción de biomasa que tiene nuestra región, para a través de la biomasa generar un eslabón de una rueda de la bioeconomía y en el caso particular generar biocombustibles. Hoy estamos o importando nafta o importando gasoil. Hoy le están acercando a la Secretaría de Energía proyectos de volver al corte del 10% de biodiesel y la posibilidad de incrementar el corte de bioetanol. Es una locura lo que hemos hecho. La verdad que hemos dado señales económicas totalmente negativas a aquellos que estaban invirtiendo en producción de transformación de soja o de aceite de soja en un biodiesel sustentable, o aquellos como el caso que mencionaba Juan Carlos, que estaban ya llevando adelante inversiones como Aca Bio, que medio que hasta la habían frenado en su capacidad de expansión, pasando de 500 metros cúbicos diarios a 800 metros cúbicos diarios, un incremento de 60% de su producción, porque las señales eran totalmente negativas. Es más, por ley, el bioetanol de maíz, si alguien quiere escribir una resolución y cambiarla, pasaría al 3% del corte, cuando hoy el bioetanol de caña no abastece el 6% de la producción de nafta, y el bioetanol de maíz está a veces tomando hoy más del 6% de lo que debería tomar. O sea, configura un escenario donde a las claras habla de que un sector tremendamente productivo, innovador, con mucha iniciativa, con mucha tecnología, que cada vez crece. Lo que mencionaba Pedro recién de la huella de carbono, ojalá hubiera muchos más sectores de la economía argentina que estén pensando en la carbono neutralidad comprometida, medida y certificada al corto plazo, porque nuestros mercados se nos van a terminar cerrando. Los mercados europeos, los mercados más demandantes de materias primas de calidad en el mercado internacional se van a cerrar y van a empezar a haber barreras comerciales, dumping, o como le querramos llamar a todos aquellos productos que no puedan certificar un camino cierto y trazable de carbono neutralidad. Hoy hay sectores, no quiero dar ningún nombre en particular, pero hay sectores de la agroindustria cordobesa que están trabajando ya en proyectos blockchain para tokenizar la producción de maíz, una tokenización que pudiera atar un token también de carbono neutralidad asociada al desplazamiento de combustibles fósiles de eso, que también puede ser monetizado en bolsas extranjeras, donde la tonelada de compensación y reducción de dióxido de carbono cada vez toma mayor valor. El campo está apostando a eso, la agroindustria está apostando a eso, está apostando a incorporar esta tecnología de lo que se conoce como tercera generación en Internet, como es la blockchain, para poder certificar y darle trazabilidad a toda su producción en la carbono neutralidad. Y ese sector, los recursos provenientes de ese sector van a malgastar otros sectores de la economía que, lejos de impulsarla, terminan siendo un lastre y nos terminan pegando tiro en el pie, como decía Juan Carlos. Así que yo me sumo al optimismo que planteaba Pedro. Creo que tenemos que convocarnos cada vez más a que las tremendas potencialidades de nuestro país, que no sufre ninguna guerra. Nosotros por suerte no hemos sufrido, ayer estuve reunido con los veteranos de Malvinas en los 40 años del aniversario. Sacando ese nefasto episodio de nuestra historia reciente, hace 40 años que en territorio nacional y más, bueno, lo vemos en territorio propio, no hemos tenido ningún evento de las características que vemos en otro lugar del mundo que nos estén condenando a no poder crecer, a no poder desarrollarnos, a no atraer inversiones, a no generar el empleo, a no quitarnos el oprobio de tener 40% de nuestra población bajo la línea de pobreza. Bueno, el desafío está abierto, por suerte las oportunidades siguen existiendo, cada vez más, por una existe una cosecha, renueva las esperanzas de que esa producción nos impulse en el camino de seguir creciendo. Así que gracias por habernos invitado y ojalá que sea todo un éxito el evento de hoy. El entusiasmo me llevó a los olvidos, pero el ministro Buzo anunció el primer Congreso Internacional de Maíz que vamos a hacer en Córdoba en forma conjunta entre el gobierno a través del Ministerio de Agricultura, Maizer y la Bolsa de Cereales. Realmente tenemos muchas expectativas puestas, creemos
que es una oportunidad para mostrarnos al mundo, para integrarnos al mundo, para escuchar lo que ellos necesitan y para ofrecerles lo que nosotros somos capaces de dar y explicarles la calidad de producto que estamos en condiciones de ofrecer, y por qué no invitarlos a que inviertan en Argentina para agregar valor y poder exportar valor agregado. Les pedimos que nos acompañen, les pedimos que nos ayuden a conformar un gran evento que abarque a toda la cadena involucrada en la producción, industrialización, comercialización y hasta exportación de este producto tan noble. Gracias. Luego de escuchar a los representantes de las instituciones organizadoras y a las autoridades de la provincia, conoceremos un poco más del panorama de la producción maicera de Argentina. Es por ello que invitamos al licenciado Magíster Gonzalo Augusto, economista jefe del Departamento de Economía de la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba, quien realizará una caracterización de la campaña 2021-2022 del maíz. Gonzalo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, como decía Juan Carlos, la idea es presentar una breve descripción de la campaña maicera que hoy nos reúne aquí en la Bolsa. A ver si podemos ver la presentación. No sé si la puedo pasar. Sí, apunto a cualquier lado, pero no pasa. Así ahí está, ahí está. Creo que me la están pasando. Si puede pasar la siguiente. Ahí está. 1000 presentaciones y sé que no estaba aprendido esto. 1000 disculpas. Bueno, vamos a contextualizar un poco esta campaña para arrancar algunos factores que han incidido en la campaña maicera. Uno de los más importantes ha sido lo que es la Niña, que ha afectado gran parte de los cultivos y gran parte de las regiones productoras de Argentina, donde generalmente no siempre pasa lo mismo en todas las zonas productoras, pero en la mayoría esto se refleja con precipitaciones por debajo de lo normal y que obviamente eso después termina impactando los rendimientos que obtiene el productor. Por otro lado, tuvimos lo que fue el aumento de la vacunación y la ampliación de la vacunación masiva a lo largo del mundo, que permitió una recuperación o vislumbrar el final de la pandemia del COVID-19, y con eso mejorar las perspectivas de la economía mundial, que obviamente eso también empezaron a incidir en lo que fueron los precios de los commodities agrícolas y también, por ejemplo, de la energía. Y luego surgió un conflicto inesperado, que también lo han nombrado, que según lo que se está hablando en las últimas horas, se estaría viendo el final de este conflicto, pero que generó también un gran golpe, una gran volatilidad en los mercados granarios, y principalmente se vio reflejado con aumentos en los precios, como por ejemplo el precio del maíz en los últimos meses, cómo ha subido y tenido un gran incremento, sin embargo ahora ha caído, pero nos ha encontrado al inicio de la campaña con precios bastante más elevados de los que teníamos, por ejemplo, el año pasado. Entonces, de esta manera, cuando vemos lo que es la realidad productiva en Argentina, este año tendríamos una campaña, como lo decían también al inicio, una campaña récord en términos de área sembrada, con más de 10 millones de hectáreas, y que cuando lo vemos en lo que es la relación con la soja, estamos en el menor valor de las últimas 24 campañas, es decir, por cada hectárea y media de soja se sembró una hectárea de maíz. Cuando si nosotros, por ejemplo, lo vemos en lo que era 2008-2009, esa relación llegaba a 5 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz. Y esto se dio básicamente por dos cuestiones que las repetimos, pero que está bueno nombrarlas. Por
porque esa fue la razón de lo que estuvimos viendo, que es principalmente una mejora en los precios relativos del maíz en relación a los de soja, principalmente por el cambio en los derechos de exportación que hizo que fuera más relativo para el maíz que para la soja, y por otro lado, la eliminación de los cupos a la exportación o los ROIs que eran en su momento, que lo que permitió fue que el precio disponible que recibiera el productor se acercara al FAS teórico, que es el precio que teóricamente debería recibir el productor. Porque en otros momentos, además del derecho de exportación, con todas estas intervenciones que venían de parte del Estado, el productor, por ejemplo, en el periodo anterior, que se puede ver en la línea que va por abajo de la línea recta, recibió un descuento adicional de, en promedio, el 10% adicional al 20% que tenía en términos de los derechos de exportación. Y por último, para ver esta parte de los precios, también venimos viendo que en las últimas campañas, a partir de diciembre de 2015, cuando cambia ese derecho de exportación que es más bajo para el maíz, donde esa relación de precios más favorable para el maíz en lugar que la soja, lo cual fomentó este aumento en área sembrada que venimos viendo año tras año. Entonces, cuando vemos la producción, esta campaña afectada principalmente por la niña, que estamos viendo rendimientos en gran parte de las zonas bastante más bajos de lo normal, pero si tomamos como referencia lo que es la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción de maíz estaría entre 47.700.000 toneladas y 49 millones de toneladas, que es una de las producciones más bajas de las últimas 2 o 3 campañas, de acuerdo a la fuente que tomemos. Y otro dato importante que está relacionado con lo que mostramos, la comparación con la soja, es la tercera campaña consecutiva donde la producción de maíz supera la de soja en lo que es a nivel nacional. ¿Y cómo es la participación en la producción? Bueno, para esta campaña en particular, no siempre es así, pero para esta campaña en particular, Córdoba es la primer productora a nivel nacional con el 42% de la producción que se va a cosechar en esta campaña, seguido de Buenos Aires con el 26% y Santa Fe con el 12%. Pero Córdoba, por lejos de esta campaña, se posicionaría como la primer productora a nivel nacional. Respecto a las exportaciones, Argentina esta campaña sería el tercer exportador mundial, ese lugar siempre, el segundo puesto lo disputa siempre con Brasil, pero esta campaña quedaría relegado al tercer puesto, si bien tendría un gran volumen de exportaciones, pero los brasileros también tendrían un importante volumen de ventas externas. Y Ucrania, que es el cuarto exportador mundial, que también, como lo veíamos al inicio en el conflicto, por eso también se vio reflejado en los precios. ¿Y por qué es relevante esto? Para que nos demos una idea de lo que fue el año pasado. El año pasado de maíz se exportaron 40 millones de toneladas, que fue el valor más alto de la historia, como lo pueden ver con todas las otras, con todos los otros años donde se exportaba en promedio entre 10 y 15 millones de toneladas, y en los últimos 3 años estuvimos por arriba de los 35 millones de toneladas. Y que el año pasado generaron ingresos por más de 9.000 millones de dólares. Miren lo que es esa diferencia con respecto al año pasado, donde se generaron 3.000 millones de dólares adicionales, básicamente, por un lado, por el volumen, que era lo que veíamos anteriormente, y porque tuvimos mejores precios el año pasado respecto al 2020. Respecto a lo que es esta campaña, ya que ya se ha empezado a comercializar, se han vendido 18 millones y medio de toneladas, que es el 40% de la producción. Ahí se ve muy chiquito, es la primera línea, porque recién arranca la campaña comercial, que se encuentra por debajo de lo que son las campañas 19-20 y 20-21, y esto básicamente también porque vamos a contar con un menor volumen de producción. Pero en términos de la producción sigue estando en términos normales. Y por último, ya para ir pasando lo que es haciendo foco en Córdoba, con los datos que generamos aquí desde la bolsa, también esta campaña tendríamos una campaña récord con 3 millones, casi 200.000 toneladas, hectáreas que se han sembrado, de las cuales el 11% se van a destinar para alimentación animal, para forraje, y de
de lo que restaría, restando al área sembrada, se han perdido aproximadamente 293.000 hectáreas, básicamente por la falta de lluvias, la ola de calor que tuvimos la primera quincena de enero, y en algunas zonas con granizo y fuertes vientos que tuvimos en una época que eso también hizo perder parte del área. Lo que nos quedaría una superficie cosechable de 2.600.000 hectáreas aproximadamente. Lo que es en términos de rendimiento, estamos, antes del rendimiento, lo que es la relación en área sembrada soja que les mostraba anteriormente a nivel nacional, cuando lo vemos para Córdoba, también estamos en el menor nivel desde que nosotros relevamos los datos en la bolsa, donde, por ejemplo, el pico en 2009-2010 eran 4 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz, y hoy estamos en prácticamente casi 1:1, o sea, por cada hectárea, por cada 1,2 hectáreas de soja, se siembra 1 hectárea de maíz. Respecto a cómo se siembra este maíz, que este es un dato también muy importante tener en cuenta, que si bien Córdoba es el primer productor de maíz a nivel nacional, gran parte de ese maíz ingresa al circuito comercial de manera tardía, porque gran parte de este maíz, que es el 81% del maíz de esta campaña, se ha sembrado de manera tardía, es decir, después del 15 de noviembre, que nosotros es cuando tomamos esa fecha, y por lo tanto se va a cosechar más tarde. Entonces, en base a los rendimientos promedios que estamos observando, podría alcanzarse unos 77 quintales por hectárea, que es el valor más bajo de las últimas 4 campañas, y la producción de maíz en Córdoba podría estar en torno a los 20 millones de toneladas, que si bien es una merma de casi 4 millones de toneladas respecto al año anterior, sigue siendo un volumen importante, y donde esa pérdida de rendimiento se ha compensado en parte por la mayor área sembrada. Y este dato también que lo veíamos a nivel nacional, que era por tercera campaña consecutiva que la producción de maíz superaba la de soja, en Córdoba ya van 6 campañas donde la producción de maíz supera la de soja. Y bueno, para finalizar, y como siempre lo repetimos al terminar esta presentación, que el maíz es sinónimo de versatilidad, es sinónimo de sostenibilidad, de empleos, de ingresos, de divisas. Así que bueno, esto me parece que es como un buen marco para ahora ya dar inicio a este remate simbólico que hacemos de este producto tan importante, no solamente para la economía provincial, sino también para la economía nacional. Así que bueno, muchas gracias. Ahora sí, hemos llegado al momento más esperado de la jornada. El establecimiento Las Chilcas de la localidad de Rayo Cortado, en la provincia de Córdoba, en el norte de la provincia de Córdoba, fue el encargado de receptar este lote de maíz. El primer lote provino del productor Eduardo Jesús Tesore, de la localidad formoseña de Potrero Norte. El corredor encargado de la operación fue la empresa Graci Sociedad Anónima, y el ingreso del lote a la planta fue supervisado por los equipos técnicos de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Invitamos al señor Gustavo Betular para oficiar como rematador de este primer lote de maíz de la cosecha 2021-2022. Antes de dar inicio al acto de remate, es necesario resaltar que lo aquí recaudado será donado tanto por el productor como por el corredor interviniente, a la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de la localidad del Trébol de Santa Fe. Gustavo. Hago entrega. Hola. Hace entrega del martillo ganador. Bueno, buenos días a todos. Señor ministro, perdón por los saludos, presidente de la Bolsa de Córdoba, presidente de las demás bolsas, y representante de las cámaras, señoras, señores, bueno, a todos los que nos están mirando por streaming, buenos días. Mi nombre es Gustavo Betular, represento a la firma corredora Graci Sociedad Anónima de la ciudad de Rosario. Creo que somos conocidos, ya los datos los tuvo acá
un poco informando al amigo qué es lo que se van a llevar hoy. Este lote que arribó ahí al establecimiento de Las Chilcas, ahí en Rayo Cortado. La verdad que es lindo porque la familia Tesore, que fue el productor que hace más o menos 10 años que está sembrando en Potrero de Fun, en la ciudad ahí en Formosa, lo viene haciendo con sustentabilidad, que es lo que todo el mundo habla, con las buenas prácticas agrícolas que hablaba recién acá el señor Martínez, y con toda la esperanza de llevar esto adelante, lo mismo que el establecimiento de Las Chicas, que creo que debe tener 30 o algo más de 30 años, que viene generando lo que él habla de lo que se habla acá, como el señor Mario habla de una economía circular y todo eso, que es muy bueno porque son lugares que cuando uno lo tiene que nombrar, tiene que mirar el mapa de Argentina en lugar de Formosa, y acá en el norte de Córdoba, ya yendo casi, llegando a Santiago del Estero, ahí es donde queda Rayo Cortado. Entonces, no estamos hablando, yo que soy de Rojas, de la provincia de Buenos Aires, lugar donde el maíz supuestamente tendríamos que estar hablando de esa zona maicera, estamos hablando de la zona de Formosa. Bueno, como dijo recién, 28.800 kilos fueron arribados el día 6 de enero, fue sembrado ese lote el 9 de septiembre del año 2021 con la variedad I550. Eso es lo que están por comprar y bueno, como siempre lo hacemos y todos los años, espero que los cartelitos de los compradores estén bien altos. Arrancamos con el precio que dio la pizarra de Rosario, de la Cámara de Cereales de Rosario, hoy, que fue de 27.850 pesos. Así que bueno, vamos a ver quién se anima a 27.850 pesos, la firma Acabio, ahí ya está haciendo 27.850. Vamos a seguir un poquito más, a ver, como para que esto tenga sensaciones y se quieran llevar este lote, yo le voy a decir que, y acá les voy a tocar un poco el corazón, seguramente en este lugar, y la gente que nos está mirando sabe lo que es una escuela agronómica, que es la que está en Casilda. Bueno, esa escuela agronómica, el día 4 ahora de abril, abre este apéndice que tiene ahí en la localidad del Trébol, en casi cercanías del Trébol, abre esta escuela a la cual se va a donar lo que hoy recolectemos en este remate. Así que espero que bueno, le pongan fuerza porque la firma Tesore, que le acopio la constancia, procedió a hacer la donación de lo que iba a ser, lo mismo que nuestra firma correctora Gracia y Sociedad Anónima. Bueno, 27.850 de Acabio tengo. ¿Quién más? 29.000 de la firma Arcor, muy bien. Bio 4, 30.000 pesos. 30.000 pesos. 32.000 pesos de la firma ACA. 33.000 pesos Bunge Argentina, muy bien. 34.000 AGD, muy bien. 35.000 Bio 4, bien, me parece que se va para Río Cuarto, a ver, no, Arcor 36.000, 36.000, 37.000 ACA Bio, 37.000, 38.000 Las Chilcas, muy bien, ahí Mario proponiendo llevarse el lote también. 40.000 ACA, 40, ¿quién más? 42.000 ACA. Arcor, perdón. Capcor, 43.000 Capcor, bien, 43.000, ¿quién da más? 45.000 Las Chilcas, tenemos 45.000 por Las Chilcas, me parece que no, ha cabido, acá desafía con 46.000, 47.000 la firma Bio 4, 50.000 redondo Las Chilcas, 50.000 redondo, señores, esto ya no para, espere que acá está firme hoy, 51.000. 52.000 ACA, muy bien. 52.000. 54.000 Las Chilcas y me parece que se queda ahí en Las Chilcas con 54.000 pesos. A ver, 54.000 pesos a la una, 54.000 pesos a las dos y 54.000 pesos a las tres. Vendido, anote, señor Mario Aguilar Benítez.
Yo no sé si puedo seguir con este. Muchas gracias, Gustavo. Un gran remate, un gran rematador. Se ha realizado así el remate del primer lote de maíz de la campaña comercial 2021-2022. Agradecemos a todos quienes formaron parte de este proceso con el que damos inicio a la nueva campaña comercial en forma simbólica con este acto. Ahora invitamos a los presidentes de la Bolsa de Cereales de Córdoba y de Maizar y a Miguel Fenner en representación del productor Eduardo J. Tesore, quien cosechó este lote de maíz en la localidad formoseña de Potrero Norte para recibir el certificado correspondiente. Muy bien. Felicitaciones. Saludos. Vamos acá arriba. ¿Vos qué abajo? De esta manera, entonces, el productor Eduardo Tesore, representado en este caso por el señor Miguel Fenner, está recibiendo el certificado del primer lote de maíz rematado en esta temporada comercial. También invitamos a Walter Ferraris y a Gustavo Betular, representantes de Graci Sociedad Anónima, para recibir igualmente su certificado. Le solicitamos al representante del productor si se corre hacia el costado. Señoras y señores, con esta imagen entonces concluye este acto, el acto de remate del primer lote de maíz de la campaña comercial 2021-2022. Concluye también la transmisión por streaming que se ha realizado hasta este momento.